días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan o nos ven por las diferentes canales, por Facebook, por YouTube, por Spotify o demás plataformas. Pues bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Ingeniería Química en 5. Y bueno, pues ahora ya vamos por el siguiente programa, pues ya pasamos los primeros 50 programas que comentábamos en nuestro podcast pasado, que aunque no fue un festejo en grande, pero al final comenzamos, pues ahora vamos por los siguientes 50, a ver si nos aguantan hasta los 100, ¿verdad? Vamos a ver qué, o nosotros aguantamos. Pero pues como siempre, que agradecemos a toda nuestra audiencia, los comentarios que hacen y el hecho de que por ahí nos sigan, pues en diferentes lugares, no solamente en el estado donde nosotros residimos, sino en otros lugares de México, inclusive hasta en el extranjero. Y pues gracias a esos comentarios, a esa buena disposición que tienen a nuestra audiencia, a lo que nosotros nos ponemos a platicar, eh, entre algunas semanas, pues agradecemos y seguimos aquí con ustedes. Y pues bueno. En esta ocasión, siempre puede pasar algún impredecible. No estamos todos, no estamos los 5, pero bueno, aquí estamos 4. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre, nos acompaña César, Hola, saludos a todos. Gabriel Hola, saludos. y Eduardo. Hola, hola, saludos a todos. Y bueno, pues en esta ocasión, bueno, pues después de 50 programas, pues vamos a el tema que queremos hoy podría ser como un reset para empezar desde cero otra vez. ¿Y cuál es la razón de que comente esto? Pues el tema que queremos platicar un poco es esa parte vocacional que tal vez no hemos hablado en nuestros 50 episodios previos. Hemos platicado sobre muchos temas muy específicos de la ingeniería química o sobre aplicaciones de la ingeniería química, pero esta vez pues queremos volver a algo muy fundamental. Tal vez le digo es como un reset para iniciar otra vez como desde cero, después de 4 temporadas y 50 programas, a esa parte como vocacional. Quizás al inicio de este podcast, allá en nuestro primer programa, pues platicamos de algún modo cómo llegamos nosotros a descubrir nuestra vocación de ingenieros químicos y cómo algunas cosas por ahí nos marcaron. Por ahí recordaba que en algún momento, en alguna temporada, hablamos de este gran Congreso de Ingeniería Química en México, la MIDIC, y cómo también a muchos de nosotros nos marcó para decidir nuestra vocación hacia un posgrado o dedicarnos a la investigación. Pero ahora queremos ir mucho más atrás a poner en la mesa cómo es que la formación en los niveles básicos, tal vez la secundaria o el bachillerato, influyen en la decisión de elegir una carrera de ciencias. Y en lo particular, pues hablaremos desde nuestra experiencia cómo fue hacia la ingeniería química, ¿no? Y por qué parece ser un tema interesante de platicar, porque pues hoy día muchas veces nos podríamos quejar cuando nos dedicamos a la docencia si los estudiantes vienen con las bases necesarias para llegar a una carrera de ciencias o de ingeniería o faltan temas. Y también porque en esta cuestión un poco, voy a decirlo de esta forma, no sé si es el término correcto, globalizada que ha ocurrido en los programas de estudio a nivel de bachillerato y de secundaria, pues se han hecho tal vez un poco más genéricos y no tan específicos. Yo voy a platicar desde mi enfoque. Yo cuando estudié hace muchos años, tanto la secundaria como el bachillerato, pues a mí me enseñaban biología, química, física, matemáticas. Inclusive yo en la preparatoria, en el bachillerato, me daban una clase de química orgánica, por ejemplo, muy fundamental, y cosas de cálculo. Yo llegué en el bachillerato hasta el cálculo diferencial, geometría analítica, o sea, como una serie muy específica. Y ahora pues los programas son más genéricos, no son como ciencias, sociedad, pues nuestra lengua como el español. Y entonces en eso de ciencias, pues claro, se ve lo fundamental, fundamentos de química, de física, de biología, pero pues con un enfoque como más genérico, ¿no? Y obviamente las matemáticas, pues por ahí hay algunas, la parte fundamental, pero matemática un poquito más avanzada, tal vez geometría analítica o cuestiones como de cálculo, pues creo, entiendo que las dejan como en algunos casos como materias optativas en el bachillerato para, pues digamos, troncos terminales muy específicos, ¿no? Inclusive podría uno estudiar un tronco terminal hacia la ingeniería o las ciencias y pues como es optativa, pues mejor me libro de llevar esas cosas raras, ¿no? Y entonces el problema es,
desde nuestro enfoque, qué podría ocurrir o cómo está afectando esto? Pero también yo creo que viene el mito de toda la vida, siempre la química, la física, las matemáticas, pues son como cosas demoníacas que inclusive tal vez los mismos profesores de bachillerato no las podrían dar la impresión de que son cosas laboriosas y son esas materias donde todo el mundo reprueba y son como filtros de unos pasan y otros no. Y entonces al final de cuentas, digo, al menos desde mi experiencia, yo recordaba a mis compañeros que decían, no, pues mejor no, mejor voy a estudiar un bachillerato de corte administrativo o de corte humanístico, mejor de antes de, y me libro de la química, que es una cosa yo no sé ni le entiendo. Y pues no sé, digo, yo recuerdo que en algún momento era así como tienes que aprenderte la tabla periódica de memoria y decirme todas las valencias de memoria de todos los elementos y cosas así raras, ¿no? Entonces, bueno, era la pedagogía en su momento de aprender la química y la física, pues no era trivial, al menos a mí yo aprendí cosas de vectores y cosas que siguen siendo laboriosas a nivel universitario, ¿no? Y tal vez ese enfoque pues hace que sea como difícil, sea como o parezca algo muy complicado y entonces la gente se va depurando hacia otro tipo de disciplinas y ya pensando en lo particular de nosotros, pues la química nunca se ha visto como algo sencillo, ¿no? O sea, desde el hecho de apréndase la tabla periódica de memoria y las valencias de memoria y las familias y los grupos y las nomenclaturas que para nombrar a los aniones y cationes, pues ya desde ahí era como engorroso, ¿no? Yo me acuerdo que nos paraba la profesora que nos daba química y entonces todos los lunes era así aleatoriamente, pase fulano y Valencia del cobre, Valencia del cloro, Valencia de, no, bye, punto menos, o, Tabla. co- sí, exactamente, o inclusive hasta cosas en la nomenclatura, ¿no? Y que si la valencia es -2, ¿no? Que si es cloroso y que clorito y que quién sé qué tantas terminaciones y que cómo se nombran las sales. Y era de memoria los lunes pasar, y entonces yo creo que eso también va dando una idea de, pues la química no es sencilla, ¿no? Y si no, y si aparte no les vemos como una aplicación más que imaginar que uno iba a acabar como Dexter, como un muñequito con una bata, pues no era como muy llamado. Si yo eso de qué sirve o qué sirve en la vida real, pues, y para mí, ¿para qué me sirven las valencias y la tabla periódica y saber oso, hito, que hipocloroso y qué sé yo? O sea, pues no, o sea, entonces yo creo que desde ahí esto no puede no funcionar necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la plática es, pues, tratar de exponer ya desde el otro lado que estamos nosotros. Esto es bueno, si viene al caso, le faltaba algo en nuestra experiencia. No somos expertos, no, voy a aclarar, no tenemos experiencia pedagógica, no sabemos de técnicas de enseñanza, aprendizaje, pero al menos desde nuestra experiencia, ahora que nos dedicamos a la docencia, en nuestras experiencias personales, pues tal vez nosotros mismos nos aventamos al vacío en una cosa que también para nosotros lo pensábamos que era espantosa y horrible, pero tal vez hubo algo que descubrimos y tal vez eso que descubrimos a través de los profesores o de alguien es lo que deberíamos intentar fomentar en esos niveles de bachillerato, ¿no? Entonces, insisto, no somos pedagogos, no somos expertos educadores, ni tenemos técnicas de aprendizaje, ni mucho menos, pero lo que vemos de un lado como profesores universitarios y lo que aprendimos nosotros, tal vez podamos descubrir ahí qué nos llevó a nosotros a esta parte de dónde descubrimos que queríamos acabar en la química y luego más adelante en algo tan específico como la ingeniería química, ¿no? Entonces, pues la primera que quisiera poner en la mesa, si con lo empezamos, es pues algo que platicaba yo ahorita, si nos quieres hablar desde tu experiencia, Lalo, de cómo influye la enseñanza de la química y la matemática en secundaria, en bachillerato, en la elección de una carrera de ciencias y tal vez algo como ingeniería química, tal vez a esta altura ni saben que existe la ingeniería química, pero y conducirlos hacia allá. Sí, gracias. Yo creo que es muy importante, pues, ese factor. Yo me atrevería a decir, no sé si a ese nivel educativo en la secundaria, sobre todo en la secundaria, no sé si exista como tal ya una vocación muy marcada hacia algún tema o un gusto que te digas, no, es que a mí me encanta la química o la física o no, a mí me encanta el español. No, yo creo que nadie dice eso. O a mí me gusta, no sé, algo de eso, ¿no? Pero sí, yo creo que sí tiene mucho que ver la manera en la que te dan clase. Y un aspecto, por ejemplo, a mí que me marcó, digo, yo creo que en la licenciatura estaba muy tontín, pues, como para decir, ya, yo creo que quiero ser ingeniero químico o así. O sea, no, honestamente no.
no recuerdo que haya tenido la capacidad de discernir así tan claramente. Pero digamos que era, yo creo que en ese punto era como las materias con las que, entre que menos se me hacían difíciles y como que las que tenía un poco más de afinidad. O sea, a mí particularmente siempre tenemos clases de español, español uno 2 3 español N o todo lo que se derivaba de ahí. Y nunca, o sea, nunca me gustó. Y por ejemplo, la parte de química nos daban así como a algunos detallitos de química orgánica, física, obviamente mucho, muy básica. Y la matemática sencilla, hasta eso tuve buen profesor de matemáticas en la secundaria. Pues como que te va orientando un poco, yo creo que no hacia la ingeniería química, honestamente, o sea, yo creo que ni siquiera sabía que existía como tal esa profesión, pero digamos a esa área del conocimiento. Ya en la preparatoria yo creo que sí cambia totalmente porque ya está uno más grande y a pesar de que está uno todo hormonal y se enfrenta como digamos a cuestiones externas a la formación propiamente pues por la edad y demás, pero yo creo que ahí sí todavía influye un poquito más digamos tu orientación o tu gusto a ciertas secciones y sobre todo, insisto otra vez, la manera en la que los profesores te dan la clase y sobre todo la profesión que tiene el profesor. Digo, en mi caso nunca fue tan marcado así de, oiga chicos, no, pues yo les recomiendo estudiar ingeniería química porque miren tal y tal. O sea, yo creo que no era tan así, pero pues sí preguntabas, oye, profesor, no, pues tú qué estudiaste. No, pues yo soy X, yo soy Y, yo soy abogado, yo soy licenciado. No, pues yo soy ingeniero químico. Y en mi caso me pasaba mucho que al menos los mejores profesores que tuve en la preparatoria oficial de León, no, la que está acá en San Miguel, pues casi todos eran ingenieros químicos, entonces ya fue como que la manera en la que te acercas. Obviamente te gusta la manera en la que dan sus clases, muy prácticas. Digo, casi todos los ingenieros químicos somos así prácticos y a lo que vamos. Y, y pues fue la manera en la que creo que como que dices, bueno, pues este señor se ve que está preparado, me gusta cómo se expresa, me gusta cómo da la clase. Y sobre todo cuando comparas con alguien más, no dices, ay, como que este no. Ah, no, pues es que porque él es de esta profesión, digo, para no quemar a nadie. Y tú dices, ah, pues sí, no, entonces no. No, no, y a mí, o sea, sí, yo, sí, pues sí, sí me gustaría ser como dos, tres fregoncillos, entonces yo también quiero ser ingeniero químico. A ver, ¿y qué hacer ingeniero químico? O sea, yo creo que es como multifactorial, pues. Sí tiene mucho que ver la manera en la que te enseñan, pero también tiene que ver como, digamos, incluso hasta el propio sentimiento de rechazo que te generan otros profesores y otras áreas del conocimiento, ¿no? O Ujú. sea, tuve una profesora muy buena, ya falleció, de etimologías médicas y ahí ¿no? te andas aprendiendo las, las letras, del alfabeto y griego y demás, ¿no? Y palabritas y así. Y pues era muy buena, pues, pero a pesar de eso, no, realmente no. No sé, como que mi cuerpo lo rechazaba, yo creo. Entonces, pues sí, yo creo que es una combinación de todo, ¿no? O sea, como la afinidad que sientes a ciertas materias que obviamente se ve reflejado en las calificaciones, ¿no? O sea, digo, no puedes decir, "Ah, es que me encantan las materias y me fui a tercera Ujú. de matemáticas uno, pero tiene que ver esa afinidad, y insisto, se ve reflejado en tus calificaciones de esas materias, los profesores que te dan clase, como los ves, dices, no, pues este cuate sí es bueno, ah, que es ingeniero químico, ah, pues yo también quiero ser así, igual de fregón. Entonces, y ya, ¿no? Y obviamente, pues en la universidad, pues ya en la universidad, ya, ahora sí que ya te molaste, ¿no? Ya escogiste y a lo mejor ya más bien ya va como hacia el área del conocimiento propiamente de la profesión que quieres retomar. Entonces, digo, ya en conclusión, pues ya creo que ya me acabé los minutos que del Spotify te tiene permitido. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, en la universidad más es, perdón, en la secundaria es como más las materias que medio te gustan, un conjunto de materias. En la prepa sí, al menos personalmente sí, ya es, o sea, igual ese grupo de materias, pero sí conoces ya más al profesor porque propiamente sí ya hay profesionistas que te están dando clase. Y es que yo soy abogado, es que yo soy tal, ah, perfecto. Digo, bueno, no sé, esa es la impresión que me da. O sea, al menos yo personalmente en la secundaria y en las partes incipientes de la prepa no tenía honestamente claro lo que implicaba estudiar ingeniería química o no sé, Gabriel. Digo, no sé si tú, o sea, crees que ya en la prepa o al menos a ti te pasó que en la prepa ya tenías así claro, pues, o sea, ya comprendías lo que era estudiar ingeniería química. Digo, en mi caso honestamente no tanto, hasta la prepa y medio poquito, pero no tan así.
Sí, no, en mi caso fue muy similar, o sea, yo la verdad no sabía lo que era realmente estudiar ingeniería química, sí, yo, pues la verdad eh, pues no dimensionaba, yo la verdad, igual que tú, pues empecé a estudiar ingeniería química porque tenía materias afines a eso, yo me imaginaba honestamente que iba a estar trabajando igual con bata en algún laboratorio o algo así, pues llego Dexter. a... Sí, sí, sí. Llego a ingeniería química y cálculo tensorial, termodinámica uno 2 y 3 procesos de separación. Y pues resulta que sí sabía química, pero pues no al nivel de alguien que estudia ingeniería química. Yo empecé a estudiar, o bueno, yo decidí decantarme por ingeniería química. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo siempre quise ser como científico, entonces yo sí me veía como Dexter saliendo ahí de la preparatoria. Y yo recuerdo que yo quería, en preparatoria yo quería estudiar como UFB o una cosa así, no recuerdo. Híjole, Este, cortan esa y, parte. Pero eso queda eliminado. y nada. Y una Diga profesora, nada porque nos van y- a quemar allá ahora que nos vean en la escuela. sí, sí, sí. Y una profesora de química orgánica, todavía recuerdo su nombre, la maestra Santa, así se llamaba, esto se llama, no sé si todavía vive, espero que sí. Me dijo, no, pues tú estudia una carrera que no esté tan competida. Y pues ya me recomendó ingeniería química y dije, pues sí, o sea, yo entré a ingeniería química y pues la verdad el primer semestre estuvo bien, o sea, yo llevaba materias de estructura de la materia, química general, matemáticas, digo, pues, lo que más o menos te esperabas, pero ya del segundo semestre pues ya fue completamente diferente en esa parte. Obviamente me gustó mucho la ingeniería química, entonces pues ya sé, por ahí, pero yo creo que sí, o sea, no, en preparatoria tú no alcanzas a dimensionar, pues qué realmente es ingeniería química y ya mucho menos, pues cuál es tu campo laboral. Sí, yo estoy casi seguro que el 90% de los estudiantes, pues, no tienen ni idea. Yo creo que los pocos, eso, porque su papá, porque se pusieron a investigar, o su papá es ingeniero químico o algo, pero yo creo que son pocos, y eso yo lo he visto, por ejemplo, acá en la UAM, ¿no? Lo mismo con los chicos llegan y muchos de ellos, pues hay que, y cuándo vas a ir a los laboratorios, o cuándo esto, cuándo aquello, entonces, pues ya van avanzando en la carrera y ya empiezan a Sí, agarrar no, la onda. Yo creo que eso es bastante común en ese sentido, y sí invitaría a todos los chicos a que chequen el plan de estudios y áreas laborales antes de Pero pues, entrar a estudiar. pero el problema bien dijo Lalo, o sea, ¿tú crees que un adolescente hormonal va a pensar en eso? O sea, ahí está yo creo el conflicto, ¿no? es que te Sí, sí, Por ponen, ejemplo, sí. el caso de Lalo es un caso específico de que las personas que le dieron esas clases, pues eran ingenieros químicos y dijo, pues como él. A mí no sé ustedes, tal vez ahorita lo quieran comentar, hay unas personas que me dieron química, voy a decir, la persona que dio química que era muy buena, pero era una QFB en el bachillerato. Y la persona que me dio química en la secundaria era una química. Era química de formación. De hecho, estudié en la Universidad de Guanajuato. Pero era química. Entonces, pues no había forma de pues yo creo que no había forma de que te orientaran a la ingeniería química, ¿no? O sea, no, ni un ingeniero químico a mí me dio. Y los que me dieron como física o matemáticas, pues sí eran ingenieros, pero eran ingenieros mecánicos. Entonces, pues, Entonces, y luego es que ponen a un chavo de 15 16 17 años a escoger qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Dices, no manches, pues tengo 17 años, no sé ni qué voy a no hacer sé, mañana. no puedo ni atender mis propias hormonas. Y quieres que te diga qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Pues aguántame. O sea, ¿no? Sí, entonces, yo, pero yo, bueno, sí, Gabriel. sí, yo creo que en estas generaciones esto incluso se ve como que más marcado. No sé si han escuchado el concepto de adolescentes tardíos.
donde ya están terminando la adolescencia como en los veintitantos años. Me quedé en Entonces, chavorruco. Como dice el meme, sí, ya suéltame. sí. Entonces, pues yo creo que incluso, o- ya en edades un poquito más grandes, pues ya incluso están también apenas viendo qué onda. Oye, No, Lalo, Totalmente. yo le sí, tenía, perdón, yo le tenía una pregunta a Lalo ahorita que preguntó esa parte de que en los 15, 16 años pues, como que no teníamos ni idea, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ellos ya traen como que esa parte desarrollada y van buscando su vocación desde el high school y pues ya tienen bien definido a qué universidad quieren ir, a qué se quieren dedicar toda su vida, no nada más en Estados Unidos, en países asiáticos, Japón y toda esa parte? ¿Cuál crees que sea la diferencia que en México no nos encaminemos a esa parte? A diferencia de otros países como que sí lo tienen bien definido y hay exámenes exactamente para definir tus habilidades, que también sé que aquí en México hay, a mí no me tocó aplicarlo pues, pero ya como lo tienen bien definido. Fíjate que es una buena pregunta. Así no sé si honestamente si los gringos sean así como tan competitivos, donde yo sí lo veo son mucho como en los orientales. O sea, como que desde chiquitos, o sea, hago un paréntesis y no tiene nada que ver. Vi un video de un niño de 2 años que ya se levantaba y se, se cocinaba solo y comía y se vestía. Yo dije, no, no manches, o sea, este niño es más responsable que yo. Entonces, o sea, yo creo que a lo mejor en este caso, pues es la competencia. Digo, afortunadamente aquí en México, pues sí hay escuelas, públicas, casi de todos los temas. Entonces, digamos, no te preocupas tanto como, híjole, pero pues es que si no me pongo las pilas me quedo fuera y ya valí. O sea, no sé. O sea, yo me imagino que en otros lados pues, podrá ser la competencia y sobre todo, fíjate que pienso algo importante, es como el nivel de preparación medio de la población, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, mis papás estudiaron hasta la preparatoria. Entonces, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, no sé. O sea, por ejemplo, ya pensando ahora ya que digamos, el grueso de la población tiene un nivel de licenciatura, pues uno esperaría que sus hijos sería como que, al menos, no sé, digamos, ya sería como natural de, oye, hijo, yo soy ingeniero, abogado, lo que sea. Pues mira, puedes estudiar aquí ya acá. O sea, como que hay una orientación o un empuje más directo, inmediato, ¿no? De, ay, no te gusta la psicología, o ay, no te gusta, mira que la geografía, que mira que es muy bonita. O sea, y como que antes pienso yo, o sea, me puedo equivocar, por supuesto, como digamos el nivel de estudios no era tan alto, al menos en mi época o al menos en mi extracto social, pues era de, pues ya chavo, pues estudias la prepa y si hay chance, pues ya vemos y ya lo que caiga, o sea, si eres administrador, abogado, pues ya es ganancia, hombre, ya licenciatura, ya, o sea, o sea, no sé siquiera si existe algo más allá de eso, entonces ya lo que caiga es bueno. Sí, Gabriel. Bueno, contestando un poquito a la pregunta de César, yo creo que también algo que sí aplican mucho en países, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, pues son esos seguimientos vocacionales, en donde, oye, ¿sabes qué? Tú eres bueno para las matemáticas o este tipo de cosas y les van dando como ese seguimiento, mira, están este tipo de materias, este tipo de carreras o demás, entonces como que los van guiando hacia cierto talento, a promover ciertos talentos que tienen los chicos, o al menos esa es la idea que a mí me da como ese seguimiento vocacional. Por ejemplo, en algunas escuelas de Estados Unidos incluso hasta hay una persona, un tutor especializado para irte orientando en ese sentido. Y creo que aquí en México, o al menos en mis tiempos, pues no había, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, en preparatoria, pues era muy modesta, pues no había ni laboratorios, entonces, solo imaginaba con los experimentos. Entonces, pues creo que eso nos hace falta. Sí, sí, sí. no, pues a mí Yo, cuando hice orientación vocacional me dijeron que era bueno para todos, o sea, buenísimo, entonces tan siquiera No me ayudan para nada. Me quedé caliente, muy... o sea, no, o sea, estaba peor en mi caso. y no era buen tutor ese.
así Pero si como se todos. fijan, de algún modo los profesores, sean químicos, sean QFBs, o en el caso particular de nosotros, sí influyeron en que acabáramos en esta área de ciencias, ¿no? De algún modo, ¿no? Yo voy a compartir un poquito porque ya nos Sí. extendimos mucho en esta. Yo totalmente diferente. Yo quería ser chef, como lo dije en algún momento creo que en el primer episodio después del piloto. Nada que ver con esta parte. Pero algo que sí me queda muy clavado con la parte de los profesores desde secundaria y preparatoria es como que los profesores que más como que te retan, pero un reto que te parece interesante a ti como alumno, que realmente como que hay un desafío quererte superar, como que esa es la parte como que a mí en lo personal Ujú, como que ujú. me enganchó. Y yo creo que exactamente fueron los profesores que enseñaban matemáticas, que enseñaban física, que enseñaban química, no porque las otras áreas no pudieran ser retadoras, sino porque como que tenían esa parte de engancharte, de retarte. Y eso era, yo creo que es muy importante a esas edades, yo creo que secundaria, bachillerato, eh, y como dice usted, doctor, pues claramente sí hay una influencia muy clara en ese sentido. Pero eso puede ser en tu época, ¿no, César? Bueno, en nuestra época, pues somos de la edad. No sé si ahorita, o sea, la actualidad sea esa, ¿no? O sea, Eso es digo, cierto. si, digo, a lo mejor tú porque dijiste, ¿cómo me va a ganar despejar X? No, yo tengo que aprender y sí. A lo mejor ahorita va a decir, ay, no manches, no, ya, no, hombre, que no, ya. O sea, no sé si sea generacional o si sigue existiendo eso. Digo, a lo mejor alguien de aquí que tenga hijos en secundaria y que a lo mejor pueda escribir ahí en los comentarios algo, pero o sea, sí, yo entiendo y tienes toda la razón, pero no sé si ese aspecto de afrontar el reto se mantenga. No lo creo, honestamente, digo, pues como veo así a mis estudiantes, no creo que se mantenga esa, pues sí, digamos como que esa capacidad de afrontar, esa capacidad de asombro de muchas cosas, o sea, como que, Como ya, que no. no. Eso es cierto, ¿eh? O Eh, sea, estamos Eso, hablando acá, doctor, sí. no, sí tienes toda la razón, ustedes dos, o sea, en el sentido de que pues es que ahora como que se asombran de cosas que a nosotros nos podrían parecer muy triviales, ¿no? O sea, ay, un video en 3 minutos me hizo reír y que X más Y igual a 40, ¿no? O sea, ¿eso qué? Sí, es cierto, pero yo todavía soy, aparte de que tengo fe que esta parte de la juventud sí tiene esa capacidad de asombro, como dices, Eduardo, y esa capacidad Sí. de reto. Y yo creo yo creo exactamente que eso ha cambiado la formación en grados de secundaria, bachillerato y toda esta parte, aparte de la parte técnica que deben aprender todo, yo creo que sí tienen que tener esa parte de lograr enganchar. Y eso es lo difícil como maestro, yo creo. Y más ahora con estas cosas que enganchan deben ser cosas breves, concretas, compactas y no se te van. Sí, Digo, estamos Sí, sí. acostumbrados a como a la inmediatez ahora, ¿no? Todo es rápido, todo se resuelve rápido. Entonces, imagínate, si tienes que esperar a que el frijolito crezca y, ay, no, qué flojera, ¿no? Que el profe se ponga a platicar la introducción así es que la química es muy importante porque miren que el universo y cuando ustedes y tal y No, tal. ya, pues ya No. se nos perdieron, ¿no? sí. Sí, totalmente. Y eso a lo mejor ahí es parte, digo, eso no es cuestión de este programa, pero ahí van las nuevas técnicas docentes, ¿no? Y eso tendrían que ser aplicadas desde estos niveles básicos para enganchar al área de ciencias. Pero bueno, esa es otra historia y otro tema, ¿no? El siguiente. Sí, no. Spoiler alert. Spoiler alert. A mí me surgió una duda con todo esto que comentaban, y bueno, por ejemplo, en su experiencia, doctor, con todo esto, ¿cree que se promueven adecuadamente estas cuestiones de equidad de género en estas materias de ciencias, tecnología, matemáticas, en secundaria y bachillerato? Y cree que eso pues impacta en cómo está el nivel de ingreso en las carreras de ingeniería o Como que me cómo lo dejaron ve. una pregunta muy fea, y en el buen sentido, ¿no? Porque hoy día esto es un tema muy delicado, ¿no? Esta cuestión de la equidad. Y yo voy a hablar y voy a hacer así, así en mayúsculas, negritas, rojo, subrayado. Esto es lo que yo viví y no quiere decir que yo estuviera a favor, fue lo que yo viví.
Pero digo, la única forma de ejemplificarlo o de hacia dónde quiero llevar mi comentario es, al menos en mi época, yo creo que yo iba en en una preparatoria que tenía como áreas terminales, ¿no? O sea, bachillerato de medicina, bachillerato de ingeniería, bachillerato, bueno, era como medicina y ciencias biológicas, por ejemplo, o bachillerato como de químico cositas, digamos, bachillerato de ingeniería, pero era más como hacia arquitectura, ingeniería civil y eso de ingeniería químico cositas eran como todos los demás. Un bachillerato como de humanidades como hacia leyes y un bachillerato como administrativo, ¿no? Entonces yo creo que al menos en mi época, pues por alguna razón los mismos profesores fomentaban la idea que las áreas duras, las matemáticas, las ciencias duras, la química, la física, pues eran de hombres. Honestamente digo, o sea, y no y comulgo con eso ahora ni y en su momento, pues insisto, éramos unos adolescentes, ahora apenas podíamos soportarnos a nosotros mismos como para entender esa situación, eh, discriminatoria, ¿no? Pero ellos mismos fomentaban de, ay, bueno, digo, cuento la misma anécdota de todos los lunes nos pasaban y que digan las Valencias y que las familias y que etcétera. Y entonces usualmente la misma profesora que nos daba química era así como de, bueno, fulanita pasa al piso, las Valencias, no, pues no. Y el siguiente lunes, fulanita, bueno, pues eres niña, o sea, bueno, ya, a ver, menos dime algo más simple, ¿no? O sea, como que podía esperar, ¿sí? Y lo mismo en las matemáticas. Y entonces, o si alguna chica ya en las líneas terminales acababa como en estos bachilleratos de ingeniería o así, pues eran los profesores que usualmente eran ingenieros, la mayoría de ellos los que daban esas clases, pues así como, ¿y usted qué hace aquí, no? ¿O que usted no debería de estar allá como en leyes o en humanidades o en el bachillerato administrativo o en medicina? Pues al menos, ¿no? Que era como lo más complejo que podían ubicar a alguien, ¿no? Pero yo creo que al menos en ese momento, pues no. Y yo creo que eso después lo seguimos viviendo en el hecho de que a lo mejor esa situación como implícitamente discriminatoria en su momento de esto es como carreras de hombres y esto es como carreras de mujeres, pues se fomentaba desde el bachillerato, digo, yo estoy hablando de mi época hace miles de años, pero era cierto, ¿no? O sea, pero ¿cómo tú estás aquí en el bachillerato de ingeniería? ¿Cómo tú estás en el bachillerato de, pues, o sea, como que lo más sofisticado para una mujer era medicina, ¿no? Tal vez, pero no así como ingenierías o química, o sea, no. No. Y porque el bachillerato de medicina en mi preparatoria, pues podías acabar como QFB, pues por ahí pueden ir las niñas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, era o médicos o QFBs, y era la verdad, ¿no? O sea, pero que estuvieras como en el bachillerato de ingeniería y químicas, o en el bachillerato de ingeniería que era como ingeniería civil y arquitectura, pues obvio que no. Y las niñas que acababan ahí, pues entiendo, ahora podría pensar que pues tienen alguna especie de bullying, porque pues ya saben, los niños así, pues ya saben, como de ingeniería civil, también hay otra área discriminativa, o sea, como perfil de así, ingeniería civil, niños rudos, voy a decirlo de algún modo, y niñas ahí, entonces, pues como que no caían bien, no encajaban bien las niñas, y los mismos profesores, ¿tú qué haces aquí, no? Y yo creo que eso por muchos años vimos, ya hablando de la ingeniería química, como los ingresos eran una carrera muy de hombres, ¿no? O sea, muy de hombres y pocos ingresos femeninos. En mi época, en mi generación de ingenieras químicas éramos bueno, no, X cantidad de hombres y nada más eran cuatro mujeres. Pero puedo hablar de 25 hombres y cuatro mujeres. Y ahora las cuatro mujeres, pues de esas, digamos que al menos dos de ellas, las otras dos también tienen su profesión, pero ellas muy exitosas como ingenieros químicos en planta. Nadie de ellas hizo investigación, nadie de ellas hizo un posgrado, acabaron en plantas y dos de ellas con puestos o posiciones muy interesantes en sus plantas, ¿no? Ya después con los años, ya como profesor, yo fui viendo como la equidad, ¿no? Fue cambiando, pero yo no sé si atribuirlo a esta parte que comentaban ustedes, que como que cambiaron los planes de estudio y esto se hizo como más genérico y se acabó esa atomización de medicina, bachillerato como administración. O sea, como que al final todo el mundo aprende un poco de todo y puedes tomar algunas materias muy particulares como si te quieres acabar yendo
a una licenciatura como biológica o química o leyes o humanidades, o sea, ya no es tan particularizado. Y yo creo que también, pues con el paso de los años, las mismas cuestiones naturales de la equidad de género y apoyo a la diversidad y tantas cosas, pues hizo que las carreras dejaran de tener como, esta es carrera de azul y esta es carrera rosa, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Pero yo pienso que sí, sigue habiendo ese sesgo muy malo. Yo creo que la gente que es muy activista en esto diría que es parte de los resabios del patriarcado heteronormado en decir no es que las matemáticas no son de mujeres, o sea, los hombres somos más buenos haciendo cálculos, los hombres somos mejores como ingenieros, tal vez, y eso tal vez podría tener alguna justificación o no, yo no lo sé, porque en la vida real hay mujeres que son buenísimas en el trabajo de campo, en el trabajo, rolando turnos, haciendo trabajo rudo, ¿no? Que era como la primera situación de una mujer no puede estar o estudiar este tipo de profesiones, ¿no? Inclusive hay ingenieras civiles muy buenas. Entonces, pero yo creo que sí ha cambiado, pero más allá, yo creo que desde la misma ciencia, esto vino de estas cuestiones, cómo fue evolucionando pues estas cuestiones de equidad y de diversidad y de dejar de quitarle el color y esa tanto que hemos escuchado de esa heteronormatividad y ese patriarcado y hemos tratado de eliminar eso y pues si tienes las habilidades y las competencias, pues ¿por qué no puede ser ingeniera o por qué no puede ser o carreras también que no se ven, que no eran como muy de hombres, ¿no? Pues si quiero, soy bueno en artes, pues ¿por qué no voy a estudiar diseño de interiores como hombre, ¿no? También, que era una carrera como muy femenina, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Pues ¿por qué no si soy hombre y tengo habilidades? ¿Por qué no puedo estudiar diseño de interiores? ¿Y por qué una mujer no puede estar en una planta dirigiendo o rolando turnos, ¿no? Pero yo creo que en su momento sí, desde la formación básica era así como, al menos lo que yo viví, no sé si alguien quiere contar alguna otra experiencia, ustedes son más jóvenes que yo, de los mismos profesores, ay, bueno, pues es que eres niña, o sea, no esperaba menos de ti en un profesor de matemáticas o digo, de cálculo que yo sí llevé en bachillerato o de química un poquito avanzada, ¿no? Digo, no sé si ustedes tienen experiencias similares o a ustedes ya les tocó esta transición. En mi época era igual, o sea, digo, yo recuerdo que no es como ahora, bueno, al menos aquí en ingeniería química cada semestre entran un par de grupos, tope de 67, y en nuestra época entrábamos entre 25 y 30 gentes a lo más por semestre, y se mantenía un porcentaje semejante al que ahorita comento, o sea, eran 4 chicas y el resto eran hombres. Y yo creo, digo, un poco complementando lo que comentaba y que yo, digo, al menos ahorita ya en la posición de la coordinación de la licenciatura me doy cuenta que tiene mucho que ver, es el examen de admisión. O sea, sí, obviamente la parte de la preparatoria que ya no es así tan, o al menos no en lo general es así como de tú vas aquí a ingenierías, tú vas a administrativas, tú vas a X, ¿no? Este, ahora el examen de admisión, por ejemplo, entiendo que al menos en la Universidad de Guanajuato ha institucionalizado el examen de, de admisión como un examen tipo Excova, con H o sin H, dependiendo de la licenciatura. Y probablemente alguna que otra escuela sí tenga su propio examen, pero en lo general en muchas de las licenciaturas es un examen totalmente, digamos, Genérico. integral, que te preguntan desde español, geografía, historia, bla, bla, bla. Por supuesto, cada quien ponderará de manera distinta y le dará mayor peso al área del conocimiento, pero eso da la oportunidad de que si alguien, voy a exagerar, alguien hizo un bachillerato súper, súper orientado con todas las clases de historia universal y historia contemporánea y antigua y moderna y demás, pues a lo mejor todavía tenga la chance y le meta y estudie poquito y pueda acabar siendo ingeniero civil, ingeniero químico y demás. Seguramente batallará ya en el Inter, pero está la posibilidad y eso creo que ha abierto la posibilidad a que no sean ni tantos hombres ni tantas mujeres. De hecho, ahorita creo que me tocan grupos que son más chicas que hombres, ¿no? Entonces, pienso que también puede ser factor el examen de admisión. ¿Alguien levantó la mano? Gabriel, Yo creo que también tiene que ver mucho con el cambio que hemos tenido como sociedad en esta parte, pues machista, porque antes, pues yo creo que la visión que se tenía es vas a ser ingeniero y vas a trabajar ahí con los fierros, con los personas, los operadores ahí,
y pues tenían mala fama, ¿no? Por ejemplo, a mí todavía me tocó cuando estaba estudiando licenciatura que los operadores dijeron, no, es que cómo voy a recibir eh, por ejemplo, instrucciones de esta persona que es mujer. Entonces ya ha venido como cambiando esta parte y eso ha permitido que también las mujeres vayan pues ya entrando a puestos donde tradicionalmente pues no eran bien recibidas para más. O sea, honestamente creo que bueno que esta parte ha venido cambiando. Yo creo que ellas tienen pues ahora sí que la capacidad para trabajar donde sea. De hecho, a veces me toca que tienen más residencia que los mismos que los mismos hombres, o sea, soportan o tienen más tolerancia a veces a la frustración o demás. Entonces, pues yo creo que esa parte ha ayudado mucho y también yo creo que ha ayudado un poquito lo que comentaba el doctor, que ahora ya son como también un poco más genéricos Los bachi- la preparatoria y toda esa parte. Entonces, pues ya permite como explorar también un poquito más esas zonas. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, pues ya tú decidías tu área terminal y ya, o sea, ya era como una vuelta de no retorno. Sí. Era un poquito lo que quería comentar. Sí, también insisto, yo recuerdo, digo, esto ya es como más feo pues no, aquí no hay ni buen ni mal sentido, de que pues las chicas que cursaban estos bachilleratos como de ingeniería, pues los profesores sí tenían una cierta, un trato no muy correcto con ellas, honestamente, ¿no? Ahora que ya lo veo en la distancia, primero porque dicen, ay, o sea, tú estás como entre tontita y pues tú no eres para esto o no la vas a hacer. Y también era pues esa parte de, bueno, entonces si quisiste meterte esto, pues voy a decirlo de la mejor forma más decente, pues vas a aguantar vara y pues los piropos, pues, por decirlo del modo decente, pues te tendrías que aguantar los piropos de todos estos caballeritos, incluido el profesor, ¿no? Y eso también no era correcto. No era correcto, pero era como parte de, pues te metiste a esto que es de hombres. ¿Qué esperas, no? Muy incorrecto, obviamente. Sí, Pero ahí inclusive el mismo profesor podía solapar eso. Y ahora lo veo en la distancia y pues digo, hace muchos años de eso, pero hoy esto sería inaceptable bajo cualquier circunstancia, ¿no? Sí, Lalo. no, o sea, quería complementar que en realidad pues es reflejo de la evolución hacia alguna dirección que ha habido. O sea, también el cambio en profesores, digo, profesores ahí viejitos que se jubilaron o fallecieron, lo que sea, y están los nuevos profesores y nuevas perspectivas sociales, nuevos estudiantes, entonces todo ha ido abonando a esa parte, ¿no? Que ya no sea, digamos, desde ese punto tan discriminatorio y de la vieja escuela que se ha visto o sea, ya no se ve desde ese punto de vista, pues obviamente, ¿no? Por fortuna. Sí, y finalmente también pues todo esto que ocurrió en los últimos años de equidad y de cuestiones de cuidado de género, etcétera, pues también ha evitado de que, pues, insisto, se quitó el mito de carreras de niños y de niñas, uno, y por otro, pues que si así, bueno, te metiste una carrera de niños, pues voy a decir de esta forma, aguantas vara, ¿no? Aguantas vara en todos los sentidos, ¿no? Y obviamente